Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos comenzando nuestro programa ya conversando las Escrituras. Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se encuentran en sintonía. Nuestra hermana Carmen Varas, Dios les bendiga. Nuestra hermana Loreta, también Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Angélica y nuestra hermana Rebeca Colombo Silva, que hace tiempo no la veíamos por estos lados. Amén. Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Bien, vamos a continuar con el libro de Juan, capítulo 5. Este libro de Juan que fue escrito por Juan el Amado, amén, el hijo de Zebedeo, que nos relata, él nos muestra una visión muy clara con respecto a la divinidad de Cristo. Este libro mezcla doctrina con señales, y el capítulo 5 no es la excepción, donde ya muestra otra señal o otro milagro que Cristo hace. Recordemos que estas cosas fueron hechas por la incredulidad de la gente. Amén. Jesús venía a predicar el Evangelio y producto, hermano, de la incredulidad del hombre, Jesús muestra, ¿cierto?, a través de los milagros, quién es Él. Pero aún así vemos en los relatos bíblicos que muchos no creyeron. Después de haber sanado al hijo del noble, ¿cierto?, que Juan dice que es la segunda señal que hace el Señor. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando habla de fiesta no está hablando de fiestas que nosotros conocemos, ¿verdad?, estas fiestas mundanales, sino que está hablando de fiestas religiosas, fiestas que fueron instituidas, los panes y levadura, la fiesta de los tabernáculos. Cada fiesta era un recordatorio, ¿cierto?, una adoración a Dios. Fueron instituidas cada fiesta por una razón especial. Las fiestas recordaban sucesos que había vivido el pueblo en el desierto, y eso se instituye con la sencilla razón de que el pueblo no olvide, amén, no olvide su paso, ¿cierto?, por la esclavitud. Era una constante. Por ejemplo, la Pascua, que era la fiesta central, recordaba la salida de la esclavitud de Egipto. La fiesta de los tabernáculos recordaba la estadía que ellos tuvieron en el desierto, y así todas las fiestas apuntan también a Cristo, apuntan a la venida. Entonces aquí dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí era donde se celebraban la mayoría de las fiestas, como la capital. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este era hermanos, un lugar que estaba situado ahí tal como lo describe Juan, y que se decía que de tiempo venía un ángel, ¿cierto?, y tal como lo relata, el que primero ascendía al agua era sano. Ahí los paralíticos, los cojos, los iban a dejar la gente para que tuvieran ese beneficio, por decirlo así, del cielo, que se decía que era así. Entonces, dice el relator, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Buena pregunta, pero Jesús sabía que llevaba 38 años en esa condición. Era como una pregunta ilógica, pero nosotros debemos pensar, conociendo al Señor a través de la Escritura, que las preguntas del Señor nunca son ilógicas, tienen sentidos.
¿sí? Y tienen un gran sentido. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se quita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Tal vez este hombre pensó, por la respuesta, digo yo, que Jesús se iba a prestar para estar con él en el momento de que el agua fuera revuelta. Jesús le está preguntando si quería ser sano. Ahora, si vamos al contexto, sabemos que todos los enfermos que estaban ahí querían ser sanos. Entonces este hombre le dice, no tengo quien me meta. Entre tanto que yo voy, otro va primero y desciende primero que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ojo, aquí, en este relato, en esta sanidad, no vemos la fe del hombre tampoco, sino que vemos una señal de parte de Jesús, clara, potente. No es como, por ejemplo, cuando descienden al hombre que lo bajaron por el techo, dice que Jesús al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Acá no hay ningún relato que diga que Jesús lo vio que tenía fe para ser sanado, sino que Jesús, de su propia voluntad, le dice, toma, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hay una intención de parte de Jesús por sanarlo, ¿verdad? Y dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Si bien es cierto la ley del sábado, del día del Shabbat, del reposo, los judíos la habían, hermanos, estrellado tanto con poniéndole más leyes, no se podía encender fuego, no se podía hacer esto, no, prácticamente el día sábado el judío tenía que amanecer prácticamente como momia, por las leyes que ellos le habían agregado. 6 días trabajarás y uno reposarás, ese era el mandato de Dios. Pero los judíos con el tiempo le fueron agregando una y otra ley, estrechando tanto el día sábado, que hasta rascarse la cabeza era un pecado. Ahora, ¿por qué Jesús se toma esta atribución? Bueno, ciertamente porque les dio, pero les quiere hacer entender a ellos la razón del Shabbat, del reposo, del descanso. Hoy día tenemos una religión en Chile, no sé, en todo el mundo, los adventistas del séptimo día, que ellos dicen guardar el día sábado, el día de reposo. Pero es ilógico, humanamente ilógico. Por eso es que Jesús le dice que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Entonces Jesús, con esta intención, para tratar de hacerle entender a ellos qué es lo que significaba el día sábado, hace esta sanidad, y no solamente esta, muchas sanidades Jesús hace los días sábados, pero es para poder hacerle entender, razonar, cómo ellos habían estrechado esa ley de descanso, que al final para el hombre se convierte fastidiosa. Es como cuando nosotros empiezan los hombres a añadir sobre la ley cosas en nuestro propio caminar. Y Pablo, por ejemplo, en Colosenses lo dice, ¿verdad? Guardáis los días, guardáis los años, a modo que la fe se empieza a poner fastidiosa. No hagáis esto, no hagáis esto, otro. No. Entonces, no hay una libertad para servirse. Ojo, dije libertad, no libertinaje. Entonces, los hombres empiezan a agrupar leyes que al final el servir a Cristo se nos convierte, hermanos, en algo pesado. Y al final cuando vamos a los cultos, por ejemplo, no vamos con alegría, no vamos con gozo. Y esto estaba sucediendo en Israel. Y por eso es que no fue la fe del hombre lo que impulsó a Jesús a sanarlo, sino que Cristo quería mostrar a través de esa sanidad el mal concepto que ellos tenían del día sábado.
Entonces, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y que estaba en aquel lugar. Jesús lo sanó y se fue. El hombre tomó su lecho, lo vieron los judíos, ¿cierto? No te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. ¿No? El que me dijo, el que me sanó, me dijo, toma tu lecho. Ya no. Yo lo obedecí. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Eso nos detenemos un poquito aquí con lo que Jesús le advierte a este hombre. Nos hace mención de la relevancia que tiene el pecado. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos la magnitud de lo que el pecado puede provocar en nuestras vidas. El desastre al cual nos puede llevar el pecar. Y esto es lo que Jesús le advierte. Mira, le dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le advierte el Señor Jesús con respecto al pecado, para que no practique el pecado, para que no vuelva a lo que era antes. Amén. Por esta causa, los judíos, el hombre que se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús, ¿ve? Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí el relator Juan nos deja entrever, hermanos, la razón por la cual Cristo fue muerto. En aquel tiempo decir ser hijo de Dios era una blasfemia. Era ponerse en un lugar que no le correspondía. Pero había otra razón que dice haciéndose igual a Dios. Perdonaba pecados. Entonces esto, hermanos amados, hacía que los judíos, sus enemigos, los fariseos, ¿verdad?, se molestasen. Se molestasen con la actitud que Cristo tenía, hermanos, con respecto al pecado, al perdón de pecado, a la sanidad, al día de reposo. Ahora tenemos que entender algo que Juan empieza diciéndolo en el primer capítulo, y eso lo vimos. Por eso que es importante siempre llevar la secuencia de lo que estamos estudiando, para poder entender lo otro. Si usted no ha leído los primeros capítulos, no va a entender lo que se está desarrollando a través del libro en su totalidad. Jesús no se hacía Dios. Jesús era Dios, pero estaba en una condición inferior. Estaba como hombre. Jesús fue engendrado, Jesús no fue creado. Como los testigos de Jehová dicen, que el ángel Miguel es Jesús. Error. Y esto lo captaban los judíos, que ellos en cierto modo igual entendían parte de la ley. Su ceguera no era total. Así que ellos sabían. Y por eso perseguían a Jesús, porque se hacía, ¿cierto? Decía ser hijo de Dios, que era un término, un título que hermanos, no era habitual. Y a la vez se hacía Dios. Y por eso decía adelante que nosotros hoy día podemos entender por misericordia que Dios nos ha abierto el entendimiento. Y al ir leyendo, el Espíritu Santo nos va, hermanos, haciendo entender una gran verdad. Nosotros podemos ver el ministerio de Cristo, un gran ministerio como hombre. Pero también ahí podemos ver señales que nos dicen que Jesús es más que un hombre. Entonces, esa es la pugna religiosa que se haya dado a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
¿Es el hijo del carpintero, el hijo de María, la segunda persona de la Trinidad, o es Dios? Las religiones tienen diferentes puntos de vista con respecto a Jesús. Jesús, también preocupado de este asunto, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen por ahí que soy yo? Bueno, los discípulos dijeron: uno que dicen que eres Jeremías, otro Elías, o sea, había una reencarnación ahí. Cualquiera de los profetas, dijeron ellos, lo que la gente decía. Y ahora Jesús les pregunta a su séquito más cercano, a ellos. Entonces, nosotros, hermanos amados, tenemos que tener muy claro quién es Jesús. Nosotros somos su iglesia, somos su pueblo. Deberíamos tener esa revelación. Para nosotros no es desconocido que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Que Jesús es Dios revelado en carne, Dios, o Dios manifestado en carne. Porque la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis, nos enseñan tal cosa. Cuando Juan ve el Apocalipsis, ve a Jesús, dice: vi uno semejante al Hijo del Hombre. Y me dijo: yo soy el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que estuvo muerto y vivo, he aquí que vivo. Entonces, ahí ya está la revelación. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios. Porque Dios no le revela, hermano, a cualquiera estas cosas. La iglesia romana se ha encargado de distorsionar la figura de Cristo hasta el día de hoy. Hoy día nos encontramos con un hombre blasfemo en el trono romano, diciendo que el sacrificio de Cristo fue un fracaso, una blasfemia. Sin embargo, como la gente está inconsciente de esta cosa, no le toma sentido. Y el hombre, en su astucia, da a entender otra cosa. Y sigue muchos seguidores, ¿verdad?, apartados. Y ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema de la gente que no lee la Escritura. Ahora, aquí va a revelar la autoridad del Hijo. Pedro le dijo en la revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que dijo. Esa revelación le vino a Pedro en el momento. Y yo le digo: ¿por qué en el momento? Porque cuando Pedro fue interrogado si conocía a Cristo, él dijo que no lo conocía, lo negó. Pero si hubiera mantenido esa revelación hasta el final, le he dicho: sí, yo lo conozco, yo sé quién es. Y yo anduve con él. Y no me da vergüenza decirlo. Pero no era el tiempo. Tampoco Pedro tenía el Espíritu Santo. La cobardía, el momento, el instante, lo llevó a negar a Cristo. Y era porque no era el tiempo. Sin embargo, cuando vino el Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, y viene Pentecostés, viene el derramamiento del Espíritu Santo, ya ese Pedro cambia, es transformado. Ahora no, dice: no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ya no hay un miedo de confesar a Jesús como la esperanza, como la salvación, como el Redentor, como todo. Ya no hay miedo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo estaba en el corazón de ellos y la revelación de su palabra también estaba. Por tanto, no tenían miedo. Habían conocido la verdad ya. Y la verdad ya estaba arraigada en el corazón de ellos. Por tanto, no tenían miedo a ser perseguidos, no tenían miedo a ser muertos. El verso 19 dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace por el Hijo igualmente. Entonces, estamos hablando de que el Hijo es igual al Padre. Entonces, en el gobierno estamos viendo dos. Si bien es cierto que Jesús era Dios, pero venía a mostrar su divinidad. O sea, venía a enseñarle al hombre cómo se adora a Dios, cómo se sirve a Dios. Y tenía que hacerlo en una forma humana. Porque Dios es espíritu. Amén. Sacrificio, no, que quisiste, más me apropiaste cuerpo. Había un cuerpo ahí. En Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Él no vio a Dios, le vio a la espalda. Porque Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. El que veía a Dios moría. Entonces, por eso que Juan explica esto. Volvemos al capítulo 1 y dice: y vimos su gloria como la del unigénito. Esa palabra como, ese término como,
Es un símil, como la del unigénito, como hombre. Y aquí Cristo trata de explicarle a estos hombres, pero escuche, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. O sea, van a haber más obras. Cristo va a hacer más obras. Ellos se van a maravillar, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno, ¿y quién va a sentarse en el trono blanco entonces? Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿A qué muertos se refiere? Pablo dice en Romanos que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Pedro dice que por la palabra nosotros fuimos engendrados, fuimos renacidos, fuimos hechos vivos, de muerto a vivo. Que oye la palabra, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No os maravilléis de esto, ¿verdad? Porque vendrá hora. Ahora, ¿por qué dice que también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre? Porque si bien es cierto, Dios en su facultad como Dios, como santo, como justo, como verdadero, como invisible, como inaccesible, dice que Dios habita en luz inaccesible, le faltaba algo. Y dice que Él participó de nuestra naturaleza. Entonces ahora el juicio es completo. Ahora nadie le podrá decir a Dios, Señor, tú no viviste mi naturaleza. Tú no fuiste vituperiado, tú no fuiste humillado, tú no viviste una pobreza, tú no viviste... No, porque Dios lo vivió en Cristo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso que la justicia de Dios es perfecta. Esto hace más perfecto la justicia de Dios. Que Dios se haya manifestado en carne y se haya hecho visible. Por eso que ciertamente habla del Hijo por su manifestación. No es que esté haciendo otro Dios más pequeño, como muchos dicen, no. Dios participa, por eso dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo o envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, ahora Dios viene, engendra, ¿cierto? Por el Espíritu, engendra, no crea, porque Cristo no es creado, es engendrado, es el Hijo legítimo en la carne, ojo, en la carne. Y este tiene toda la autoridad, ¿por qué? Porque Él asume nuestra condición, pero sin pecado. Él no asume, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, hay que entenderlo, pero es que Dios nos dé el entendimiento, porque es maravilloso. Que Dios haya participado de nuestra naturaleza, pero sin pecar. Escuche bien, sin pecar. Dios no peca. Cristo tampoco. En su humanidad es como decir, mira, aquí hay una visión de Dios, el Dios invisible. Por eso que el mismo Cristo dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito, ¿cierto?, fue manifestado a través de Cristo. Y aquí está la otra visión de Dios, con carne. Este es uno. Por eso que cuando conversa en la noche, ¿acaso le dice a los discípulos en el capítulo 14, acaso no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, ¿sabe? La justicia de Dios es perfecta. Y también el juicio de Dios. Entonces, nadie, hermano, nadie va a poder justificarse. Pablo dice, el mismo Señor dice que el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero Él participa en carne y no peca. Bien, hasta aquí, hermanos, nos quedamos en esta mañana. Esperamos que tenga un buen fin de semana. El día
lunes estamos una vez más en nuestro programa Conversando la Escritura. Ore a Dios, congréguese, busque al Señor cada día, porque es necesario. Que la paz de Jesús sea con usted en esta hora. Bendiciones. Hasta el lunes.